vamos a dedicar a ver hoy es un tema que todos ustedes dicen, eso ya lo vi. Entonces, como dicen, eso ya lo vi, ya lo sé, porque ya lo vi. Y entonces, ¿qué hacen? No lo estudian. Y cuando nosotros tomamos esto en el examen, esa pregunta siempre está desaprobada. Les voy a comentar, me voy a poner acá para no caerme con ninguno de ustedes y no tirar ninguna computadora. Las diapositivas ya están subidas desde la mañana al campus, no sé si lo vieron. Eso no quiere decir que todos los profesores lo hagan. Yo, en la medida de lo posible, bueno, esta va a ser mi segunda clase y después hasta señalización no los voy a ver. Yo les voy a pedir que lo suban en la medida de lo posible antes, pero tampoco puedo garantizar lo que hacen los demás profesores. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de biomembranas. La semana que viene tienen el taller. Algunos van a tener taller y otros van a tener trabajo práctico, y luego la otra semana algunos van a tener al revés, trabajo práctico y taller sobre membranas y transporte a través de las membranas. Y van a tener, supongo que ya se los dijeron los que tuvieron seminario, la idea es que mañana vamos a subir los problemas. La idea es que vean los problemas y traten de hacerlo con los conocimientos que tienen, porque los van a pasar a explicar, aunque les vamos a dar un tiempo para repasarlos. Y van a tener también dos artículos muy sencillos para leer, que es la perspectiva profesional. Es algo que nosotros siempre queremos que ustedes tengan. ¿Por qué damos este tema? Desde la perspectiva profesional bioquímico o farmacéutica. Yo creo que la que van a tener ahora para la clase de biomembranas va a ser bastante farmacéutica, perdón, los bioquímicos, y no se me cambien de carrera cuando vean los artículos. Porque la verdad que uno de los señores se llenó de plata con eso. Bueno, vamos a hablar sobre las biomembranas. Obviamente vamos a repetir algunas cosas que ustedes ya saben, pero vamos a ver cosas que no saben. Así que no digan, este tema ya lo sé, vuelvan a verlos desde otro punto de vista. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura, la composición química, que les quiero decir es diferente, y cuando nosotros preguntamos estructura es estructura, y cuando preguntamos composición química es otra cosa, aunque las dos se relacionan. Las funciones de las membranas las vamos a charlar más que nada en el taller, pero si yo les pregunto a ustedes para qué sirven las membranas, ¿qué me dirían? Para transportar cosas. ¿Qué más? La permeabilidad se relaciona con transportar cosas. ¿Qué más? Las barreras se relacionan con la permeabilidad y con transportar cosas. ¿Qué más? ¿Solo eso hacen? Participan de la señalización, en la comunicación entre células. ¿Qué más? Protección, porque separa cosas. O sea, vean que ustedes tienen solo eso en la cabeza. Separa cosas. Porque además la membrana tiene una determinada permeabilidad, ¿sí? Tiene permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva se refiere a los transportadores, que es lo que van a ver, esa función la van a ver las dos clases que vienen, pero no piensan que puede hacer otra cosa. Y también cuando hablamos de membrana, ustedes siempre piensan en qué membrana. Y la célula, justamente, eucarionte, se caracteriza ¿por qué? Por tener un sistema de endomembranas. Y cuando hablamos de membranas, hablamos de todas las membranas. Todas las membranas tienen características diferentes, si bien todos tienen la misma estructura. ¿Se entiende? Todas tienen la misma estructura, pero de acuerdo a sus componentes van a tener características diferentes. Pero ustedes siempre piensan en la membrana plasmática, y no. Tenemos que pensar que la célula eucarionte, una de las cosas que tiene es un sistema de endomembranas, ¿sí? Este sistema de endomembranas, ustedes saben que está formado por los compartimientos celulares que ustedes conocen. Yo no los voy a repasar, les queda en la diapositiva. Los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Esto sí lo deberían saber. Y está formado por, digamos, mitocondria, peroxisoma, lisosomas. Las funciones repásenla. Y por todo el sistema, envoltura nuclear, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas secretoras y vesículas de endocitosis. Entonces, miren la cantidad de membranas que tenemos adentro de las células. No existe solo la membrana plasmática. Y todas las membranas de la célula tienen las mismas propiedades. ¿Qué quiero decir?
tienen permeabilidad selectiva, tienen transportadores, tienen proteínas que les van a facilitar cumplir una función determinada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Y además van a separar algo del entorno, como me dijeron ustedes. ¿Qué van a separar? Por ejemplo, un lisosoma va a separar lo que tiene adentro, que está a un pH de entre 4 y 5, y que no puede liberar al citoplasma, del citoplasma que está a un pH aproximadamente de 7. ¿Sí? Entonces, todos los compartimientos formados por membranas aíslan alguna reacción bioquímica característica que no podría estar dispersa en el citoplasma porque sería ineficiente. ¿Se entiende este concepto? Es mucho más eficiente tener todas las enzimas que van a participar del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa en un compartimiento especializado que tener todo desparramado por el citoplasma celular. ¿Está bien? Bueno, piensen en esos términos. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de la estructura de las membranas. Este es el típico modelo que ustedes deben haber visto, ¿sí? Que es el modelo del mosaico fluido, que fue descrito por Singer y Nicholson en 1972. Miren eso que acabo de poner en la diapositiva. Si ustedes leen el nombre, no sé, a ver si está acá el nombre, sí, ¿qué dice ahí? Alguno que está cerca. Gard, ¿qué? Nicholson. Y este modelo fue descrito en 1972 por Gard Nicholson. Y esto es del año 2014. 40 años después, el modelo del mosaico fluido sigue vigente. O sea, ellos lo propusieron y no hubo modificaciones a ese modelo. Sí, porque antes existían muchos modelos que no vamos a mencionar, que a mí me los contaron cuando yo estudiaba en la década del 80, pero que ya está descartado, ¿sí? Este es el modelo de todas las membranas. La estructura es una bicapa lipídica con proteínas asociadas, ¿sí? Hay algunas cosas que si ustedes tuvieran la inquietud de ver ese trabajo, que se modificaron, que las vamos a ver a lo largo de la clase, como las balsas lipídicas y alguna otra propiedad particular que sirva para el aprendizaje de la asignatura. Entonces, la estructura de todas las membranas biológicas es una bicapa lipídica con proteínas asociadas. Bien, en esta clase ustedes van a ver, vamos a comenzar viendo la composición química. ¿Queda claro lo que es la estructura? Bicapa lipídica con proteínas asociadas. Ahora vamos a ver los componentes químicos, que no habla de estructura, pero esos componentes químicos van a direccionar la formación de esta estructura, ¿sí? En esta clase lo que van a ver es, voy a pasarlos todos. En esta clase lo que van a ver es, ¿vieron donde yo les dejaba el otro día en proteína concepto? Van a tener algunos conceptos y luego les voy a dejar concepto y el concepto lo tienen que generar ustedes. Es una forma de que vayan aprendiendo a extraer información que les va a ser útil para estudiar. Y además, a lo largo de la clase van a tener preguntas que ustedes habrán de contestar cuando estudien, ¿sí? Como parte del aprendizaje. Bueno, las membranas, la bicapa fosfolipídica está determinada fundamentalmente por los fosfolípidos. Ustedes los conocen como fosfolípidos. Todas las bicapas fosfolipídicas que forman todos los compartimientos celulares están... Esa matriz de bicapa lipídica es de bicapa fosfolipídica. Yo no puedo poner colesterol y formar una bicapa. Tampoco puedo poner un glucolípido y formar una bicapa. Pero sí, como vamos a ver en un par de diapositivas, puedo poner en solución acuosa un fosfolípido y formar una bicapa. ¿Está bien? Entonces, ¿quién determina la estructura de la matriz? Los fosfolípidos. En la actualidad se los denomina glicerofosfolípidos porque tienen, si ustedes ven la fórmula, un esqueleto, el esqueleto del glicerofosfolípido es un glicerol. Y dentro de los glicerofosfolípidos tenemos los fosfolípidos en sí, que como ustedes sí habrán visto en el ciclo básico común, está formado por el glicerol, al cual se unen dos ácidos grasos, formando un éster, y en el tercer oxidrilo del glicerol, ¿saben lo que es el glicerol? La glicerina, el glicerol, es un trialcohol de 3 carbonos. Y al tercer oxidrilo se le une un compuesto polar, ¿sí? Lo cual ustedes suelen ver representados de esta manera,
como un, no sé, un marcianito, un tipito que tiene una cabeza y dos colitas. ¿Está bien? Además de tener dentro, ahí tenemos en base a la cabeza polar, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, serina, inositol, y hay otro que no está mencionado en los libros, que es el ácido fosfatídico y que es el precursor de todos. Hasta ahí me siguen, si tienen dudas me paran. Además, dentro de los glicerofosfolípidos tenemos plasmalógenos, que son muy importantes. Estos plasmalógenos, ¿en qué se diferencian de los fosfolípidos? En que en lugar de tener dos ácidos grasos unidos por unión éster, hay un ácido graso que se une en posición 1 por unión éter. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Sí o no? El éster se forma entre un alcohol y un ácido. Y el éter se forma entre dos alcoholes. La deshidratación, la condensación, es entre dos funciones alcohol. Eso lo tienen que ver en orgánica. O quizás lo podían haber visto en la escuela secundaria. Luego tenemos estos, fíjense, son los que constituyen la matriz de todas las membranas biológicas. Perdónenme, pero no sé dónde ponerme. De todas las membranas biológicas. Son los que son más abundantes cuando yo hago el porcentaje. ¿Está bien? Luego tenemos los esfingolípidos, que fíjense, ¿no les parece que esto y esto es parecido? Es parecido, pero están formados de una manera diferente. Esto, si yo le saco la cabeza polar, se llama diacilglicerol. Y esto, si le saco la cabeza polar, se llama ceramida. ¿Escucharon hablar de la ceramida? Eso para el shampoo, todo es mentira eso, pero les digo. Bueno, es medio cerosa, por ahí se los deja más suave, pero todo lo que no penetra al organismo es difícil que nutra el cabello. Bueno, esto es una ceramida y cuando tiene una fosforilcolina va a formar esfingomielina y cuando tenga azúcares en lugar de la cabeza polar van a ser glucoesfingolípidos. Son muy importantes, sobre todo en el sistema nervioso central, los glucoesfingolípidos y representan entre un 5 y 20%. Y el colesterol, conocido por todos nosotros, que representa entre un 15 y un 25%. Estos porcentajes y estos compuestos que les doy acá son los lípidos típicos que componen una membrana. Más tarde vamos a ver que no todas las membranas celulares tienen todos estos compuestos. La que sí tiene todos estos compuestos es la membrana plasmática, pero las membranas celulares no, todas no. Es más, tienen algunos otros lípidos que son característicos. Los que les quiero mostrar acá y después ustedes porque los compañeros de acá no van a ver, con detalle lo miran, es que, fíjense, acá tenemos una membrana plasmática de células hepáticas y acá tenemos la membrana plasmática de eritrocitos. Si ustedes se fijan, los porcentajes no son iguales de lo que tiene cada membrana. Y eso va a ser a la función de la célula. ¿Me siguen? Por ejemplo, fíjense que la membrana plasmática del del hepatocito tiene un 17% de colesterol, mientras que la del eritrocito tiene un 23%, es mucho más. Y eso va a tener que ver, y lo van a ver un poco cuando lean uno de los artículos que tienen para leer, que es de 2 carillas, son las nanopartículas y la administración de fármacos por nanopartículas. Van a ver que justo en esas nanopartículas lo que se busca poniéndole colesterol es justo lo inverso de la membrana, es que se rigidice mucho y que se haga una membrana muy semipermeable y resistente al estrés. ¿Y para qué necesita un eritrocito tener tanta resistencia al estrés ambiental, sobre todo mecánico? Porque es una célula que viaja por el torrente circulatorio y que puede atravesar distintos capilares, no sé si me entienden. Esas células que viajan, que se mueven, necesitan tener una membrana muy resistente. Lo otro que les quiero mostrar es que la fosfatidilcolina, les quiero mostrar esto. Acá me habla de otros fosfolípidos que los libros no le dicen y que hablamos de cardiolipina, fosfatilinositol y fosfoinosítidos. Yo no se los mencioné, ahora vamos a ver cuál es la importancia. El que tiene el teléfono encendido que lo apague. Bien, una cosa importante en la mielina que yo les acabo de decir es que miren, tiene un 28% de glucolípidos y yo les dije que esos lípidos son muy importantes para formar la vaina de mielina que ustedes vieron en anatomía, ¿sí o no?
y que va a ser fundamental en fisiología para entender por qué se transmite bien el impulso nervioso. Y lo que quiero que vean y que es muy importante es a la pobre bacteria que está acá, Escherichia coli. ¿Qué no tiene la Escherichia coli? Colesterol. ¿Sí? No tiene colesterol ni ninguna otra cosa parecida. Nosotros no nos vamos a dedicar a la vida de la bacteria, eso lo harán en microbiología, pero quiero que tengan este concepto claro. La bacteria no tiene colesterol. Y el retículo plasmático tiene una alta cantidad de fosfatidilcolina, alta, porque es el lugar de síntesis de todos los lípidos, y luego a partir de ellos, de esto que va sintetizando, va a ir distribuyendo los lípidos a lo largo de los compartimentos. Una pregunta. Sí. ¿El colesterol entonces da rigidez a la... Ahora lo vamos a hablar. No, porque quiero terminar la clase que tiene 35 diapos. Bien, esto... Fíjense, cardiolipina, es un difosfolípido, ¿ven? Tengo un glicerol con su, tengo la cadena de glicerol, tengo un diacilglicerol acá, otro acá, y el fosfato, en lugar de unirse en la cabeza polar, se une a otro resto de estos, ¿sí? Este fosfolípido es muy importante en las crestas mitocondriales. Les va a dar cierta propiedad a las crestas mitocondriales para que puedan llevar a cabo el transporte de electrones. ¿Está bien? Bien, y si yo encuentro cardiolipina, el único lugar que hay es en la mitocondria. Esto es lo que le voy diciendo, que cada compartimiento tiene una característica particular de acuerdo a su función. Y si yo encuentro en mi muestra cardiolipina, tengo una mitocondria, seguramente. Y lo puedo tomar como un marcador de mitocondria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, y acá tenemos otro fosfolípido que ya se los mencioné, que es el fosfatidilinositol, que tiene su diacilglicerol y una cabeza de inositol que, como ustedes verán, está llena de oxidrilos. Se dice que es un polialcohol, y en general los polialcoholes, ¿qué son? Azúcares. Esto no llega a ser un azúcar, es un polialcohol. Bien, ¿y por qué es importante el fosfatidilinositol? El fosfatidilinositol es minoritario, está en una proporción bajísima. Cuando una cosa está en una proporción bajísima, tengo que empezar a dudar, o tengo que empezar a pensar que debe tener alguna función que, si se desregula, es complicado para la célula. ¿Me siguen con el concepto? Yo lo tengo en muy baja proporción, porque si tuviera mucho, uy, qué complicación para la vida de la célula. Y es así que el fosfatidilinositol forma esto, no se asusten, después los ven en detalle, que se llaman polifosfoinosítidos. ¿Por qué se llaman polifosfoinosítidos? ¿Ven que este azúcar tiene varios oxidrilos? Este azúcar puede ser en etapas sucesivas fosforilada. Y si el azúcar en esos oxidrilos es fosforilada con 1, 2 o 3 fosfatos, se va a llamar polifosfoinosítidos. ¿Y para qué me sirve a mí saber que eso existe? Les sirve para saber que este compuesto es un compuesto señalizador. Entonces, cuando venga un estímulo del exterior, puede activar la hidrólisis de este. Acá tienen todos los posibles fosfoinosítidos que van a encontrar en la célula. Puede activar la hidrólisis de este fosfoinosítido, lo vamos a ver bien en señalización, y generar una vía de señalización que va a llegar al núcleo y puede dar proliferación. Imagínense si yo tuviera toda la membrana llena de polifosfoinosítidos, con todos los mediadores que se van a liberar, esa célula podría descontrolarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengo la cantidad suficiente y necesaria para la función celular. Lo otro que les quiero comunicar es que cada compartimiento celular, pero fíjense qué compartimientos celulares. Yo les mencioné envoltura nuclear, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, membrana plasmática y endosomas, que es lo que viene de la endocitosis, ¿sí? Yo les mencioné, todo ese sistema va a estar marcado por un determinado polifosfoinosítido. Fíjense que todos son distintos. Este es el fosfolípido, el fosfatidilinositol, y luego tengo PI3-fosfato. Quiere decir que además del fosfato del inositol, fue fosforilado en posición 3. Cada uno de los sistemas que yo les mencioné, de la vía secretora concretamente, va a estar identificado por un polifosfoinosítido. ¿Se entiende este concepto? Esto es un concepto nuevo. Bien, entonces avancemos. Esto es importante y se descubrió que existen enfermedades que van a tener fallas en la producción de fosfatidilinositol 3-fosfato, por ejemplo,
o en la degradación de él. Y hay ese tipo de enfermedades, que lo vamos a ver más adelante, puede ser un cáncer. Bien, avanzamos. Ahora sí, vamos a ver esto que hablábamos del tipito este que tiene una cabeza. Acá voy a tener la fosforilcolina o la fosforiletanolamina, lo que fuera. Y estos son ácidos grasos. Por esta condición se dice que esta molécula es anfipática. ¿Está bien? Porque esto permite que esté en contacto con el agua. Y esto no puede estar en contacto con el agua. Es termodinámicamente no favorable que eso esté en contacto por el agua. ¿Y qué es termodinámicamente favorable? Es termodinámicamente favorable que si tengo, supónganse que estos fueran gotas de lípidos o colitas de estas, interaccionen entre ellas por efecto hidrofóbico, formen una gota más grande y queden aisladas entre ellas del resto del agua. ¿Se entiende eso? Esto es efecto hidrofóbico. Bien, acá les dejo esto para que ustedes trabajen. Entonces, fíjense lo que pasa con fosfatidilcolina. Cuando yo tengo fosfatidilcolina, que es fácil de aislar, la fosfatidilcolina es un fosfolípido que está en todos, hasta en la bacteria, y hay muchos, ¿saben dónde? En la yema de huevo. La yema de huevo está llena de lecitina o fosfatidilcolina. La lecitina es eso. Si yo la pudiera purificar y la pongo en agua, espontáneamente va a formar la bicapa. Por eso se dice que la fosfatidilcolina es la formadora de bicapa por excelencia. ¿Por qué? Esto se debe, y esto es un concepto nuevo, a la forma, a la conformación espacial que tiene la fosfatidilcolina en el espacio, obviamente. Conformación espacial es redundante, pero es a la forma que adquiere la fosfatidilcolina. Tiene una forma cilíndrica. Entonces va a formar bicapas, ¿sí? Fíjense, esto como si fueran latas de arvejas, se pueden apilar unas sobre otras. Con una particularidad, que va a dejar sus cabezas polares hacia el exterior para que estén en contacto con el agua, y sus colas hidrofóbicas van a estar en contacto entre ellas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se van a mantener unidas estas moléculas, sobre todo cuando forman la membrana? ¿Se pusieron a pensar eso? Porque las otras cosas se pueden unir por unión covalente, pueden interaccionar por fuerza iónica o lo que fuera, pero ¿esto cómo se mantiene? ¿Por? ¿De qué tipo? No, esto es efecto hidrofóbico, puro efecto hidrofóbico o atracción entre moléculas hidrofóbicas, ¿sí? No hay unión covalente entre los fosfolípidos, pero fíjense que nosotros existimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son lo suficientemente fuertes para formar las células y mantenerlas aisladas del resto, y a su vez contribuir, gracias a las proteínas, a formar la estructura del organismo. ¿Se entiende eso? Esto no tiene una unión covalente, es todo efecto hidrofóbico. Entre las colas y entre las cabezas polares tengo interacciones de tipo puente de hidrógeno o electrostática. Bien, hasta acá vamos. Entonces, fosfatidilcolina en el agua solo forma bicapa. Y forma esto. Forma bicapas. Cuando la bicapa llega a ser muy grande, y además fíjense, esto es el núcleo hidrofóbico, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este núcleo hidrofóbico? ¿Está en contacto con qué? Con el agua. Eso es termodinámicamente no favorable. Entonces, esto espontáneamente, esto es espontáneo. Espontáneamente se pliega sobre sí mismo y sella los laterales hidrofóbicos sobre sí mismo, formando una esfera, que no es nada más ni nada menos que lo que forma la célula. Es más, la vida apareció cuando aparecieron las primeras membranas. ¿Sí? Así que nosotros, que no le damos mucha bola a las membranas ni a los lípidos, piensen qué importantes que son. Esto, si yo pudiera cortar esta esfera a la mitad, tengo esto. Agua que me quedó acá adentro y el agua que está afuera. Y esto se selló completamente. ¿Está bien? Y esto es lo que descubrió un científico en el año 1960 o en la década del 60. Yo no había nacido, créanme. En la década del 60, que se llama Bagam, y que ustedes lo van a ver en ese apunte de liposomas o nanoliposomas.
y a raíz de esto cambió, esto es un liposoma, ¿sí? A raíz de esto y de ahí hacia adelante se pudieron preparar muchas preparaciones o formulaciones farmacéuticas para administrar y lo mejoraron, ya vamos a ver cómo. Bien, ¿qué otra cosa les quiero contar? Los fosfolípidos no pueden formar esto que ustedes habitualmente ponen. Estos son micelas. Son las micelas que se forman en el agua cuando usan el detergente. Porque tienen una sola, por ejemplo, esto es un ácido graso, tienen una sola colita y esto, la forma que adquiere en el espacio es de cono. ¿Está bien? Entonces, esto va a formar este tipo de estructura y esto es lo que van a tener en el agua, porque ustedes saben que los detergentes y los jabones están formados por un ácido graso o por alguna molécula que tiene una estructura similar. ¿Lo sabían o no? Entonces, cuando ustedes ponen el detergente en el agua o el jabón, forma ese tipo de estructuras y permite que todas esas micelitas nos disuelvan la grasa que tenemos en las manos. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Avanzamos entonces, que todavía falta lo más entretenido. Entonces, hasta acá vimos estructura y componentes químicos de estructura de las membranas, bicapa fosfolipídica con proteínas asociadas. ¿Cómo se mantendrán las proteínas asociadas a la membrana? Sobre todo las que atraviesan la membrana. Piénsenlo para cuando lleguemos me lo dicen. Bueno, acá tenemos un concepto que también tienen que tener en cuenta, sobre todo para las clases que vienen después de las de transporte, porque vamos a hacer todo un bloque de membranas al principio de la cursada, que son todos los compartimientos de la vía secretoria. Las membranas tienen una topología, ¿sí? Esta topología se está refiriendo a lo que tengo de un lado y del otro lado de la membrana. No son iguales, ¿sí? Es más, la membrana plasmática no es igual de este lado que de este lado, ni en sus lípidos ni en sus proteínas. ¿Está bien? Entonces, todas las membranas, fíjense que lo que se encuentra hacia el lado citosólico de la membrana plasmática va a ser correspondido con el lado citosólico de todo este sistema de endomembranas que se llama ruta biosintético-secretora. La parte citosólica, vamos a decirlo al revés, la parte citosólica de toda la ruta biosintética secretora, ¿ven la línea roja? Es la que va a ser la parte citosólica de las vesículas que se van a fusionar con las membranas. Por lo tanto, lo que yo tenía en el citosol, en esta ruta biosintética, me va a quedar en el citosol de la vesícula que se fusionó con la membrana. ¿Se entiende? Y todo lo que tengo en el lumen, a esto se lo denomina lumen, los lúmenes de las vesículas de Golgi o de los sacos de Golgi, el lumen del retículo endoplásmico, todo lo que tengo hacia el lumen va a ser lo que va a quedar en la parte extracelular de la membrana plasmática, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, les va a facilitar comprender el proceso de síntesis de proteínas de membrana y qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda del lado citoplasmático. ¿Está bien? A esto se lo denomina topología. Bien, acá le traje una imagen más ampliada para que vean, esta es la cara exoplásmica o la hemicapa exoplásmica de la membrana plasmática y acá tenemos la roja coincide con la citosólica. Fíjense que lo que estaba en el lumen de esta vesícula que viene del Golgi va a ser lo que va a quedar en el exterior de la célula. ¿Está bien? Si se equivoca la célula en esto, algo le va a pasar, porque probablemente esto sea un dominio, ya vimos el concepto de dominio, que tenga que interaccionar con alguna señal. Y si me queda para el lado de adentro, eso no va a ocurrir. ¿Se entiende? Avanzamos entonces. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de las propiedades de la bicapa fosfolipídica, que básicamente en esta primera parte son las propiedades de los lípidos, ¿sí? Y vamos a hablar de movimientos de los lípidos, de fluidez, un tema adorado por ustedes, de la simetría, el espesor y la forma que tienen estos lípidos. De lo primero que vamos a hablar entonces es el movimiento. El movimiento que pueden tener los lípidos son básicamente estos que se encuentran aquí, son tres.
El movimiento de difusión lateral, ustedes saben que la bicapa lipídica es fluida, ¿sí? Consistencia de aceite tiene, en el estado que debe estar, ¿no es cierto? También podemos tener un estado cristalino, pero eso no es lo que tenemos que tener en nuestro cuerpo. Entonces, pueden difundir, pueden desplazarse por la membrana, por cada una de las semicapas. Pueden rotar, o sea, tengo el fosfolípido, empieza a dar vueltas sobre sí mismo, para acomodarse por ahí respecto de una proteína que tiene al lado. Y también puede flexionarse, o sea, ir para un lado o para el otro sus colitas hidrofóbicas. ¿Está bien? Lo que no puede hacer es esto. El flip-flop espontáneo no existe. ¿Y por qué no va a existir el flip-flop espontáneo? Porque depende de la cabeza del Muy bien. líquido. Si es más grande o más chica, va a tardar mucho más tiempo en girar, ¿no? Muy bien, el compañero lo dijo. Depende, primero, que por más que sea chiquita la cabeza del lípido, es termodinámicamente no favorable tener una cosa cargada y pasarlo a través de toda esta cosa hidrofóbica. ¿Se entiende? Y segundo, como dijo el compañero, esto sigue sin funcionar, y yo le eché la culpa al televisor. Como dijo el compañero, acá tenemos algunos ejemplos. Esto es hay muchas imágenes que yo pongo que es para que comprendan el concepto, ¿sí? No tienen que aprenderlo todo de golpe, pero el concepto sí lo tienen que tener. Si ustedes se fijan, acá tenemos, este es un oxidrilo, este es el grupo polar más chiquitito que puedo tener. Esto tarda 10 a la menos 1 segundo en hacer flip-flop per se. Pero si yo tengo una fosfatidilcolina, tarda 10 horas si yo quisiera esperar. La vida transcurre, los eventos adentro de las células transcurren mucho más rápido. No puede estar esperando que le trasloque una fosfatidilcolina en 10 horas, ¿sí? Ni hablar de esto. Esto es un gangliósido, es un glucoesfingolípido, que les dije que eran muy importantes. Esto directamente ni tiene tiempo medido, porque no puede traslocar y se queda hacia el extracelular en la vaina de mielina. ¿Está bien? Bueno, entonces no pueden hacer flip-flop, pero pueden hacer espontáneamente, ¿sí? Después vamos a ver que sí hay transportadores que los pueden pasar, los tienen que pasar de un lado al otro. Bien, vamos a ver lo de la fluidez. Acá donde estaba la niña que me preguntó. Bien, presta atención. Acá tenemos una membrana en estado gel, que era lo que yo les decía, gel cristalino. Y acá tenemos una membrana en estado cristalino. Fíjense la diferencia entre esta y esta. Esta está ordenada y esta no. Este ordenamiento hace que la membrana se compacte y se cristalice. Por eso se lo llama gel cristalino. Mientras que esto, que es un desorden, es caótico, hace que no se pueda compactar, ¿sí? Entonces la tengo menos ordenada y más fluida. ¿Está claro eso? Avanzamos entonces. Bien, esto ocurre por efecto de la temperatura. Si yo bajo esto que estoy mostrando simplemente más allá de la composición de esas colas, va a ocurrir con la temperatura. Si bajo la temperatura, disminuyo la temperatura, va a ocurrir esto. Si aumento la temperatura, ustedes saben que cuando aumenta la temperatura, ¿qué aumenta? La energía térmica. ¿Y qué aumenta? La energía cinética y el movimiento de las moléculas. Entonces, se va a desordenar y se me va a hacer más fluida. Piensen en el aceite de coco, sobre todo las chicas que no se compran aceite de coco, no sé para qué es, pero ya lo tienen sólido a temperatura ambiente, ¿sí o no? ¿Alguno compró aceite de coco? Sí, mirá cómo se ríen todas las chicas. Yo un día me la encontré en mi alacena, una cosa blanca, densa. Mi hija me llenó de aceite de coco, que después lo tuve que regalar porque no lo usó. Bueno, eso está así, ¿sí? Busquen cuál es la composición del aceite de coco, ¿sí? Para que esté de esta manera. Bien, ¿hasta acá entendimos? Fíjense que ahí les dejo una pregunta. Bien, avancemos. Ahora vamos a ver la temperatura es uno de los parámetros de los cuales depende la fluidez o no. Los otros parámetros son los que se refieren a su composición química.
Respecto de la composición química tenemos que considerar los ácidos grasos, ¿sí? Las cadenas que tiene el fosfolípido. Si tengo un ácido graso saturado, ¿saben lo que es saturado? Perfecto. Si tengo un ácido graso saturado, el ácido graso saturado va a ser lineal y va a permitir que se forme más este tipo de estructura. ¿Me siguen? Más compacto, más ordenado. Mientras que si tengo una grasa insaturada, ¿sí? Acá decía cadena. Las insaturadas son las que tienen dobles enlaces, ¿sí? Dobles enlaces. Y si tienen muchos dobles enlaces, mejor. Porque la cadena tiene los dobles enlaces en cis. Lo van a ver en orgánica bien. Pero cuando están en cis, ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Esto es un doble enlace en cis. Entre dos carbonos se forma un doble enlace. Los dos hidrógenos van a estar hacia un mismo lado. Y las colitas de la cadena que forman parte del doble enlace van a estar del otro lado. Eso es isomería geométrica, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ácido graso que tiene un doble enlace, miren que ya la colita se dobló. Y si tengo muchos dobles enlaces, como por ejemplo el 22,6, ¿escucharon hablar del 22,6? Hay cápsulas en Pharmacity de 22,6, docosahexanoico y todo eso. Tengo más dobles enlaces, la membrana va a estar más desordenada y más fluida. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende el concepto? Con respecto al largo de la cadena, si es corta, me va a llegar hasta acá nomás. Supónganse que tengo un ácido graso de 6 carbonos que existen, solamente me va a interaccionar con esta parte, pero no en esta parte, en la parte central del núcleo. O sea, va a ser que estos fosfolípidos estén interaccionando en esta zona, pero estas colas las deja libres. Y eso va a favorecer que se muevan de alguna manera y va a favorecer la fluidez. Pero si la cadena es muy larga y saturada, o tiene un doble enlace en trans, ¿vieron las grasas trans, esas que comemos todos? Es esto. Tiene el doble enlace en trans. ¿A qué se parece un doble enlace en trans? Se parece a un ácido graso saturado. Si se parece a un ácido graso saturado, ¿qué va a hacer? Va a compactar la bicapa. ¿Se entiende eso? ¿Dudas con los ácidos grasos y la fluidez? Perfecto. Bien, nos queda el colesterol. El colesterol es un tema. Es todo mentira eso, de que no tienen que comer colesterol, ni huevo, ni nada de eso. El problema con el colesterol viene cuando uno tiene hipercolesterolemia hereditaria. Y cuando come mucho McDonald's. Nada más. Acá tenemos una molécula de colesterol que se encuentra entre dos fosfolípidos. Escúchenme, acá tengo una cola saturada y una cola insaturada, ¿sí? Miren cómo se dispone el colesterol. Tengo el oxidrilo del colesterol que va a interaccionar entre las cabezas polares. Y tengo esta primera parte del colesterol interaccionando con los 10 o 12 primeros carbonos. Toda esa parte de la membrana va a tener más rigidez. Pero no porque el colesterol sea muy rígido, sino que va a ser que por interacciones de tipo hidrofóbico, y sí, con este anillo rígido, va a hacer que esto sea muy rígido. ¿Está bien? Pero el resto va a favorecer, en esta parte de la membrana, en el centro de la membrana, va a favorecer que el centro de la membrana sea fluido. Porque lo que va a hacer es separar las colitas de los ácidos grasos. ¿Se entiende? Entonces, tiene una doble función ese colesterol. Por un lado, va a permitir que la parte que se encuentra más cerca de la cabeza polar del fosfolípido se compacte bien y forme una estructura muy compacta, más rígida y completamente, o bastante, no voy a decir completamente porque nada es absoluto, impermeable. Porque al estar tan unidos los cuellos de los ácidos grasos, va a ser prácticamente impermeable. Mientras que acá en el medio va a ser toda una cosa bien fluida, bien dinámica, para que ocurran los procesos que tienen que ocurrir. ¿Está bien? ¿Se comprende eso? No es que el colesterol me da rigidez, da la rigidez que tiene que dar, punto. La membrana, la síntesis de la membrana, la biogénesis, pone la cantidad adecuada y necesaria de colesterol y fosfolípidos, está muy regulada genéticamente.
En realidad el colesterol que nos hace mal no es este colesterol. ¿Saben qué colesterol es? El que es transportado por las lipoproteínas plasmáticas y que se almacenan adentro de las células como grandes gotas lipídicas. No es este colesterol. Eso genera las células espumosas y genera las placas de ateromas. No es este colesterol de las membranas. Entonces, otra cosa que les quiero decir. ¿Qué pasaría si tuviera esto y no tengo colesterol? ¿Sería más rígido o más fluido? Es más rígido. ¿Saben por qué? Porque no tengo esto que les estoy diciendo. Si tengo saturación, esto es saturado. Y no tengo el colesterol que me separe la parte del medio, ¿se entiende? Va a estar recontra compactado. En cambio, si yo introduzco cada 2 lípidos un colesterol, esto me va a quedar más fluido. Entonces, el colesterol en una bicapa formada solo por fosfolípidos va a favorecer la fluidez general. Y en una bicapa que ya está fluida va a favorecer la rigidez de la parte externa y la fluidez de la parte central. ¿Se entiende? Perdón, pero la fluidez dependía básicamente de las colas. Te estoy diciendo, pero vos tenés todos tipos de cola, ¿sí? Adentro de tus membranas. Hay veces, en general, el fosfolípido tiene una cola saturada y una cola insaturada, en general. Pero puede ocurrir que por algún trastorno metabólico tengas más saturaciones o tengas más monoinsaturados. Monoinsaturados es con una sola de esto, lo cual es el que menos fluidez le va a dar a la membrana. Entonces el colesterol lo que va a favorecer es que toda esta parte del medio, toda la parte del medio, quede separada y te haga fluida la parte central de la membrana. Si yo no tengo colesterol, todo esto se compacta. Todo eso se compacta. Entonces te va a hacer que la membrana sea menos fluida. Es más, vamos a ver ahora, si avanzamos, unos dominios que se llaman balsas lipídicas, que es en la diapo que viene justamente, que es donde tengo exclusivamente o tengo grandes proporciones de lípidos que están formados por ácidos grasos o estructuras muy saturadas y que forman zonas muy rígidas en la membrana, pero el resto no. Y se tiene que dar esto para que sea muy rígido. Tengo que tener alta proporción de esfingomielina. Yo les dije que la esfingomielina tenía una ceramida y la ceramida tiene 2 colas completamente saturadas o con una insaturación en trans. Tengo que tener colesterol, o sea, fíjate, la esfingomielina sola ya me forma una cosa bien compactada, si pusiera esfingomielina. Colesterol y glucoesfingolípidos. Si yo tengo todo esto, por más que le ponga fosfatidilcolina para formar el liposoma, se me van a formar estas pequeñas lunares que tengo acá. ¿Lo ven? Esto pasó experimentalmente. Una persona quería armar liposomas y primero lo que hizo fue poner esfingomielina, conociendo la composición de la membrana, puso fosfatidilcolina porque sabe que es el formador de bicapa y esfingomielina y obtuvo esto. Estos lípidos están marcados fluorescentemente para que se puedan ver. Ya van a ver más adelante el fenómeno de fluorescencia. Cuando agregó colesterol y glucoesfingolípidos empezó a ver esto. Y esto lo llamó balsas lipídicas, en inglés es lipid raft. Son estas zonas de la membrana, donde estas zonas de la membrana, y solo estas, porque acá también tengo colesterol, fíjense, el colesterol tiene este color y lo tengo por todos lados, solo estas zonas de la membrana son altamente rígidas, ¿sí? Solamente donde tengo alta proporción de esfingomielina, colesterol y esfingolípidos, voy a tener zonas altamente rígidas. Chicas, ahí atrás les quedaron sillas para que no estén en el piso. ¿Se entiende este concepto? ¿Y para qué le sirve a la membrana tener balsas lipídicas? Le sirve, por ejemplo, para hacer una regulación no covalente, que lo vimos la clase pasada, de la función de una proteína. ¿A qué me refiero con una regulación no covalente? Que no voy a tener modificación en la estructura primaria. Pero fíjense, acá tengo una balsa lipídica formada por todo lo que tiene que tener, y acá tengo una proteína. Es esto que tiene forma de signo de interrogación. Esta proteína tiene un dominio que atraviesa la membrana, un dominio externo y un dominio citosólico. Y fíjense, traten de no tirarme el proyector, por favor.
Fíjense que acá tengo una colita roja. Mientras la proteína esté así, esta proteína está inactiva. Si por algún estímulo, que es este, no importa ahora que entiendan o no lo que es un estímulo es algo que impacta sobre uno. Nosotros también recibimos estímulos luminosos, estímulos de temperatura. Un estímulo impacta sobre estas proteínas, va a hacer que estas dos proteínas se acerquen y este estímulo va a hacer que las proteínas trasloquen a esta zona de la membrana. Y fíjense lo que pasó con las colitas rojas, se metieron adentro de la membrana. ¿Está bien? Y en esta conformación la proteína es activa. Entonces, un lipid class me va a poder permitir, en presencia de un estímulo, hacer que una proteína inactiva sea activa y emita la señal que tiene que emitir hacia adentro. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Permite modular no covalentemente, ante un estímulo adecuado, la función de una proteína de membrana. Bien, avanzo. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la simetría de membrana. La simetría de membrana, ustedes la conocen por la membrana plasmática y saben que la membrana plasmática va a tener una composición del lado extracelular, donde voy a tener predominantemente, no quiero decir que no voy a tener en el otro lado, predominantemente, a ver, yo estoy mirando a la compañera porque tengo pánico con el proyector. Predominantemente voy a tener fosfatidilcolina, esfingomielina y glucolípidos. Recuerden siempre que los glúcidos están hacia afuera, siempre. Y si están hacia afuera, están hacia adentro del lumen de la vía secretoria. ¿Por qué no te quedas por acá, por favor? Porque por eso. Bueno, el celular tiene que estar en un lugar guardado o te lo metes en el bolsillo porque primero estás interrumpiendo la clase y segundo a mí me da miedo que me tires el proyector, porque ahí sí que sonamos, no más clases. Bueno, sigo. Bueno, fíjense lo que tengo hacia acá, ¿sí? Estos son glucolípidos. Y hacia adentro tengo fosfatidiletamonolamina, serina, fosfatidilinositol y los polifosfoinosítidos. Fíjense que lo que está hacia afuera no tiene carga, es eléctricamente neutro, porque si bien tiene una carga negativa, una positiva, se neutraliza. Mientras que lo que está hacia adentro tiene carga negativa. ¿Está bien? Eso va a favorecer que la asimetría de bicapa va a tener funciones determinadas. ¿Para qué sirve la asimetría? Esto es un gráfico que se determinó experimentalmente, pero la asimetría va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, la membrana tiene que tener esta composición. Si, por ejemplo, de este lado de la membrana el extracelular aumenta, por ejemplo, fosfatidilserina, que puede ocurrir que aumente, la célula, el sistema inmune va a determinar que esa célula se está muriendo. Y si se está muriendo, la tiene que depurar. O sea, la membrana tiene que cuidar que no aumente la fosfatidilserina del lado externo de la membrana plasmática, ¿sí? Bien, además, estos glúcidos participan de reconocimiento celular, reconocimiento célula-célula o reconocimiento a través de alguna molécula que esté dando vueltas en el extracelular de alguna proteína, ¿sí? Estos glúcidos, para que ustedes tengan en cuenta, yo no lo voy a tocar acá, pero lo pueden buscar, forman parte de nuestro sistema RH. ¿Saben lo que es el sistema RH? A, B y también del sistema ABO, ¿sí? A, B, 0. Son estos glúcidos los que nos van a dar esa propiedad. Bien, y lo que está hacia adentro puede tener muchas funciones. Superficie de anclaje. ¿Por qué anclaje? Porque si esto tiene carga, si tiene una forma, esto que puede formar una interacción de tipo electrostática débil con algo que tenga cargas positivas, ¿sí o no? Entonces se va a anclar a través de una interacción complementariedad molecular y una interacción electrostática. ¿Saben quién se ancla de esa manera a la membrana? Las proteínas periféricas. Ya lo vamos a ver. Que se pueden anclar a los lípidos o a otra proteína. Además, la mayor parte de estos lípidos participa, incluyendo la esfingomielina, participa de una señalización intracelular que vamos a ver en las dos últimas clases antes del primer parcial. Bien, a ver, ¿por qué puse este tipito y este acá? No me acuerdo, pero es para dejarles algún concepto.
Yo me estaría preguntando ante esto, o no sé si alguna vez se lo preguntaron, ¿para qué sirve? Sirve para un montón de funciones, algunas se las estamos dejando acá, otras las van a aprender a lo largo de la cursada. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se forma? Aparte vamos a destruir el aula, no solo el proyector, el aula, todo. Bueno, ¿cómo ocurre? Me estaría preguntando. ¿Esto es espontáneo? ¿Cómo ocurre? Y otra cosa que me preguntaría, ¿todas las membranas de las células son asimétricas? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? Vamos a ver. Lo primero que les voy a decir es que cuando las membranas, asimetría quiere decir que tiene una composición bien marcada diferente de un lado que del otro, tanto de lípidos como de proteínas. En este caso tenemos bicapa, es de lípidos. Fíjense, el lugar de síntesis de todos los lípidos de la célula, todos, absolutamente todos los lípidos de la célula, incluso los que salen a circulación porque los sintetiza el hepatocito, es el retículo endoplásmico. Todo lo malo o bueno que podamos tener, incluso en nuestros adipocitos, es culpa de él, no nuestra, que comemos de más. Entonces, el retículo endoplásmico va a sintetizar todos los lípidos. ¿Dónde va a sintetizar los lípidos? ¿Del lado luminal o del lado citosólico? Del lado citosólico. Porque todas las cosas necesarias, la colina, el fosfato, todo eso, va a estar del lado citosólico. ¿Se entiende? Entonces va a empezar a sintetizar de este lado fosfatidilcolina, inositol. En la medida que los va sintetizando, tiene que ir generando, o sea, supónganse que, para que lo entiendan, forma mucha fosfatidilcolina. ¿Qué va a pasar? Se me va a agrandar el lado citosólico de la membrana y el de adentro no. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? En la medida que va sintetizando, eso está regulado, no es que él hace lo que quiere. O sea, la regulación genética va a hacer que tenga las enzimas de PI, las de PC, las de PE, lo que sea. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mandar para el otro lado, para tener una membrana equilibrada. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, acá, a pesar de que tengo un ayudante que me lo discute, no hay mucha asimetría. Ya no quiero decir que no hay, porque si no me va a discutir. Bien, no hay asimetría. Pero, a medida que avanza en la ruta biosintética secretora, que es aparato de Golgi y vesículas, van a aparecer estas enzimas, la flipasa, que es dependiente de ATP, y la flipasa o flopasa no dependiente de ATP, que van a permitir traslocar los lípidos que tiene que tener la membrana plasmática en su composición final. ¿Se entiende? La simetría se genera en el aparato de Golgi. Ahí están las enzimas que van a ir permitiendo que tenga más esfingomielina de un lado, más fosfatiletanolamina del otro, que voy a tener una traslocasa que va a impedir que la fosfatidilcerina se me vaya para el lado externo de la membrana plasmática o luminal de las vesículas, y se van a mantener en esa condición en el estado estacionario en el que vive la célula. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Podrías explicar de nuevo por qué se tiene que traslocar? O sea, no terminé de entender por qué no es así. ¿Por qué se tienen que traslocar? Porque ponele que vos sos un retículo endoplásmico y tenés una hemicapa y otra hemicapa. Sobre la hemicapa de arriba, que sería tu lado citosólico, empiezo a sintetizar. ¿Qué hace ese lípido? ¿Me queda en el citosol? No, se tiene que insertar en la membrana. ¿Y dónde se va a insertar? En la hemicapa, donde están las enzimas, que ahora les voy a mostrar cómo están las enzimas. Se va a insertar ahí. Va a llegar un momento que va a haber como un agrandamiento, eso genera estrés de retículo. Va a haber un agrandamiento de la hemicapa donde están las enzimas sintetizando. Y se me va a desbalancear una hemicapa respecto de la otra. Una va a ser más extensa que la otra. Eso no puede existir. Entonces el retículo, a medida que va sintetizando, va a tener que mantener también la longitud de las hemicapas. Y no importa lo que va a traslocar, necesita mantener la longitud de las hemicapas. Pero como la célula necesita simetría, a partir del aparato de Golgi van a comenzar a aparecer estas enzimas que van a favorecer la formación de la simetría de la membrana. Bien, lo otro que les quiero comentar es que cada membrana celular, y esto se lo dejo para que lo vean ustedes, tiene una composición lipídica característica. ¿Sí? Como les dije, la cardiolipina solo está en la mitocondria,
y la ceramida o los esfingolípidos se sintetizan en el Golgi, los voy a encontrar ahí, y etcétera, etcétera. ¿Está bien? Voy a avanzar porque no me quiero demorar. Esto es algo que ustedes no saben y se los quiero mostrar. Yo les voy a dejar, como les dije que les iba a subir, se lo voy a subir el fin de semana, 3 diapos donde les explico las enfermedades que se generan por mal plegamiento de las proteínas. Les voy a explicar esto en 3 diapos para que entiendan cómo ocurre la biogénesis. ¿Nunca se preguntaron cómo se sintetiza una membrana? ¿Cómo hace la célula? La célula lo que tiene es un sistema, fíjense qué es esto, una balanza, ¿sí? Todo esto yo quiero que se queden con otro concepto, no se hagan problema que yo se los voy a explicar. Todo esto ocurre en el retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico no es ese dibujito que ustedes aprendieron, que lo hacen así, con un cosito, con unos puntitos. El retículo endoplásmico es todo esto. Es todo esto. El retículo endoplásmico, se los voy a mostrar mejor en otra diapositiva. Es esto, eso celeste que ven ahí. Fíjense que el retículo endoplásmico se desparrama por toda la célula. Por toda la célula. Y en toda la célula, como ustedes verán acá, está en contacto con las gotas lipídicas, está en contacto con los endosomas, con la membrana plasmática, con la mitocondria, con el aparato de Golgi, peroxisoma, núcleo, etc. Eso, ¿qué quiero decir con esto? Tengo puntos de contacto entre el retículo endoplásmico y las demás organelas. Eso va a favorecer, después se los voy a explicar en las diapos que pasé, va a favorecer que, por ejemplo, si sintetizo fosfatidilcolina en el retículo, puedo pasarla simplemente, con ayuda de una proteína, obviamente, recuerden que las proteínas hacen todo, rápidamente a la membrana de la mitocondria. ¿Se entiende? La mitocondria tiene una composición característica, es fosfatidilcolina, ácido fosfatídico, porque esos son los precursores, además de fosfatidilcolina, son los precursores de la cardiolipina. Entonces, el retículo está en contacto con la membrana de la mitocondria y rápidamente le pasa el ácido fosfatídico para que a partir de allí la mitocondria sintetice el resto de los lípidos que ella necesita. ¿Se entiende? Entonces, el retículo sintetiza los lípidos. Yo cuando era estudiante esto no se conocía y me preguntaba, ¿pero cómo hace para llegar el ácido araquidónico hasta la membrana si está en el no sé dónde y encima está en la otra punta de la célula? Bueno, se descubrió esto. ¿Sí? Hace tiempo ya que se sabe, supongo que ustedes no lo habrán visto, pero el retículo sintetiza y a través de los puntos de contacto o a través de las vesículas o a través de proteínas transportadoras de lípidos es como distribuye los lípidos para generar nuevas membranas. Bien, esto es lo que les quería mostrar a la niñita que me preguntó. Mira, acá tenés la hemicapa del retículo, imagínate que se sintetiza, ves que los va metiendo acá adentro. Y se me puede generar una hemicapa más larga del lado citoplasmático que del lumen. Entonces tiene que balancear. Esto que tienen acá es la formación de una organela que se llama cuerpo lipídico. ¿Sabían que existe eso? ¿Sí o no? Es una organela, no sé cómo se lo dirán en histología, pero es una organela que cumple funciones. Yo les voy dejando algunos apuntes, después les voy a contar en las diapos que les voy a grabar, para que sepan, porque eso existe y es muy importante, porque gracias a esas gotas lipídicas que tenemos dentro de las células y que se ven re lindas cuando uno las mira al microscopio, hay mucho estrés o mucho excedente de medicamento liposoluble que se almacenan adentro y no nos intoxican. ¿Se entiende? Después se los voy a dejar. Bueno, creo que la última propiedad de los lípidos, no de la membrana, y después quedan 4 o 5 diapos, fíjense lo importante de los lípidos, de las proteínas, ya hablamos el otro día, son las curvaturas. ¿Por qué digo las curvaturas? Yo les dije la forma y las curvaturas. Acá tenemos la forma, fíjense, acá tenemos un lípido, este lípido es cónico, ¿cuál les parece que es? No es cónico, es cilíndrico, fosfatidilcolina. ¿Qué me va a dar este tipo de, acá tenemos hemicapas obviamente, pero qué curvatura me da? Ninguna, plano. Pero fíjense si tengo este lípido, ¿qué va a pasar con la membrana? Se me van a unir las colitas porque tiene forma cónica invertida, como digo yo,
si no tiene forma de pantalla de velador, sino que tiene otro tipo de forma, y me va a generar una curvatura positiva en la membrana, ¿sí? Sería este tipo, la curvatura positiva. Y si tengo este tipo de estructura, que sería la estructura de una fosfatidiletoanolamina, me va a generar este tipo de curvatura. Entonces, la forma de la membrana y lo que necesitan las membranas está determinado genéticamente, porque yo no puedo tener una bicapa toda de fosfatidilcolina, porque va a ser plana y no va a poder generar membranas con determinadas curvas adentro para favorecer determinadas estructuras. Entonces, fíjense que las curvaturas que veo adentro de la membrana, y fíjense ya por qué tengo fosfatidilcolina del lado etanolamina del lado de adentro, es debido a la forma de la fosfatidiletoanolamina, mientras que la fosfatidilcolina me va a dar otro tipo de estructura. Bueno, fíjense cuando estén en sus casas las distintas formas, están en inglés fácilmente entendible, y fíjense qué es lo que forma curvatura positiva y negativa. Bien. Ahora vamos a hablar de las proteínas, que es lo que ustedes más saben de las membranas, ¿sí o no? Las proteínas, esta es la otro componente químico de las membranas. Tengo dos tipos de proteínas, ¿ustedes cómo las conocen? Proteínas integrales o proteínas periféricas, ¿sí? Es lo básico. Nosotros las clasificamos en proteínas que interaccionan con el núcleo hidrofóbico de la membrana y que no se las puede aislar de la membrana a no ser que use detergente, y proteínas que no interaccionan con el núcleo hidrofóbico, que son las proteínas periféricas. ¿Se entiende el concepto? Entonces, todo esto que atraviesa la membrana, esto corresponde al dominio de intramembrana, todo esto que está metido en la membrana, nosotros lo consideramos como proteínas que interaccionan con el núcleo hidrofóbico de la membrana, integrales, transmembrana, como las quieran llamar, pero están interaccionando con este núcleo. Esta también es un ancla con fosfatidilinositol, pero esta también. Mientras que la que está, fíjense esta proteína número 8, esta imagen la saqué del Albert, esta que está acá, está interaccionando con un dominio de una proteína que está atravesando la membrana, probablemente por complementariedad molecular y por la forma, la complementariedad molecular, pero no está interaccionando con el lípido, sino con un dominio de la proteína. Esta es periférica y esta también. ¿Se entiende? Bien. No se mueran de calor. Bien, eso era para ir marcándoles, pero ahora les voy a mostrar ejemplos nada más. Esta es una proteína que la vamos a ver en una clase conmigo, que se llama integrina. Esta es una proteína, ¿qué les parece? ¿Periférica o que interacciona con el núcleo hidrofóbico, la verde? Perfecto. ¿Y la fibronectina, qué les parece? Es otra proteína, periférica. Y esta que está acá, esta adaptadora fucsia, ¿qué es? Periférica. ¿Está bien? Acá tenemos otro esquema donde tengo, esto es un lípido, es uno de los lípidos esos que le dije, polifosfoinosítidos. Miren esta proteína marrón, que está interaccionando con los fosfatos. ¿Se acuerdan que les dije la membrana, cargas negativas pueden interaccionar? Esta también es una proteína periférica. Y esta azul que está interaccionando con este fosfato de este dominio de la proteína verde, ¿qué sería? Periférica. ¿Se entiende entonces qué es periférico y qué no es, y qué es integral? Bien, eso es concepto bastante sencillo de entender. Obviamente, siempre les recuerdo, traten ustedes de hacer este ejercicio cuando yo les recuerdo, que obviamente cuando esa proteína no está siempre pegada acá. La proteína está en el citoplasma, pero cuando se pega o interacciona por complementariedad con esos fosfatos, cambia la forma y aumenta la actividad, y es un mecanismo de regulación no covalente. Bien, esto es lo mismo, así que lo avanzo y quiero que entiendan esto. Ahora esto es experimental. ¿Cómo saco a la proteína de la membrana? Ustedes van a leer en el libro. Sacarla quiero decir, me quiero quedar, no sé, con esa proteína marrón que estaba pegada a los fosfatos, ¿sí?
¿Cómo se hace esto? El libro dice alta fuerza iónica. Alta fuerza iónica es tener cloruro de potasio 1 molar, por ejemplo. Entonces yo me quedo con las membranas, van a aprender eso en el próximo taller, no en este. Me quedo con las membranas, incubo a la membrana con 1 molar de cloruro de potasio, y como esto está interaccionando a través de interacciones iónicas, esto va a desplazar las interacciones de las membranas con lo que estén unidos, sean proteínas o lípidos. ¿Se entiende? Aumento la fuerza iónica y desplazo por una concentración de masa, de carga, a la proteína. La proteína me queda en solución y luego, esto se hace en un tubito de estos que van a usar ustedes, se llaman tubos Eppendorf, van a usar ustedes en el laboratorio. Me quedo con esto en la solución y luego simplemente con una centrifugación me quedo con la proteína para estudiarla. Vamos a ver cuáles son las proteínas ancladas por lípidos. Estas también son proteínas que interaccionan con el núcleo hidrofóbico de la membrana, pero solamente que no atraviesan toda la membrana, sino que una parte de la proteína está unida a través de un resto aminoacídico a un lípido, que puede ser ácido palmítico o un terpeno. Entonces, gracias a ese lípido, la proteína se va a insertar en una hemicapa. ¿Se entiende? Son proteínas ancladas por lípidos a la membrana. Obviamente, si está metida acá en el medio de la membrana, como esta, yo no la puedo sacar con fuerza iónica, porque el potasio ni loco se mete acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿con qué la voy a tener que sacar? Con detergentes. Y esta también. Esta se denomina proteína anclada a la membrana por un ancla de fosfatidilinositol glicosil. Glicosil es esto. Glicosil es esto, el azul y los dos verdes. Son 3 azúcares. Y esto que tienen acá es un fosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol se glicosiló y a través del último azúcar se ancla la proteína. Esas son las proteínas ancladas a la membrana por lípidos. Bueno, otra cosa que quiero que tengan es un concepto, es que una proteína de membrana, porque lo van a encontrar mucho en el libro, tiene fundamentalmente 3 dominios. La proteína entera, el dominio que interacciona con la membrana. Si el dominio interacciona con la membrana, ¿cómo tendrán que ser si interacciona con el núcleo hidrofóbico? Los restos de aminoácidos que están en contacto con las colitas de lípidos hidrofóbicos. ¿Y cómo se mantiene la proteína en la membrana? Gracias a interacciones hidrofóbicas. No hay uniones covalentes. ¿Está bien? Entonces, todos estos restos son hidrófobos. Claro, estaba escrito acá. Bueno. Y después tengo un dominio extracelular o luminal, de acuerdo a lo que estoy hablando, de qué membrana estoy hablando, y un dominio citoplasmático, ¿sí? Que son las colitas que sirven para un lado y para el otro. Acá tienen, esta es una glucoforina, es una proteína unipaso, lo que pasa que en el glóbulo rojo para funcionar forma un dímero. Tengo el dominio transmembrana, el dominio citoplasmático y el dominio extracelular. Y esta es una proteína que los va a torturar durante muchos años, que es un receptor de señales que se llama proteína receptor asociado a proteína G, comúnmente GPCR, ¿sí? Y este receptor, los que descubrieron este receptor ganaron un premio Nobel porque van a ver que más de la mitad de los medicamentos que consumimos actúan sobre este tipo de receptores. Bien. Bueno, este es otro ejemplo. Si yo les pongo esto y les digo que cada cosita de estas, les muestro esto, ¿qué me dirían? ¿Tiene estructura terciaria o cuaternaria? Cuaternaria. Está formada por 4 subunidades. Lo dijo porque lo van a ver con Florencia Albertoni el viernes. Y esto es lo que pasa cuando yo someto una proteína de bicapa a un detergente. Les dije, habíamos hablado que los ácidos grasos o los detergentes que forman micelas. Las micelas que hacen con la membrana la desintegran. Y entonces estas micelas pueden unirse a la parte hidrofóbica, al dominio hidrofóbico de la proteína. Si yo uso un detergente de este tipo, no iónico, que son detergentes suaves, yo puedo sacar a la proteína de la membrana, puedo extraerla, es el término correcto, con la forma nativa. ¿Se acuerdan lo que era la forma nativa? La conformación de la proteína. Si yo pongo un detergente iónico como el que tenemos esto es
un ejemplo de que yo puedo extraer la proteína de la membrana y meterla adentro de un liposoma para estudiar esa proteína única y ver cómo funciona. Pero si yo la saco con un detergente iónico, como es el SDS, que es el dodecil sulfato de sodio, lo que va a ocurrir es que es un ácido graso, el SDS, fíjense, es un ácido graso, solamente que en lugar de tener acá un carbonilo, tiene un sulfato. La cola del SDS va a interaccionar con toda la parte hidrofóbica de la proteína y me la va a desnaturalizar, porque además tiene una carga. Me va a reventar todas las interacciones iónicas que pueden estar estabilizando la estructura terciaria de la proteína. Es una técnica que el SDS se usa mucho en una técnica que ustedes van a hacer en el laboratorio, que se denomina SDS Page. Ya me quedan 2 diapos, les quiero mostrar esto. Un sinónimo de reventar las interacciones para no hacer... La forma correcta de decirlo es desestabiliza las interacciones. Si ustedes vieran lo que escriben en los exámenes. Desestabiliza, ustedes tienen que aprender a hablar con terminología adecuada. Desestabiliza las interacciones débiles, ¿sí? Si fueran enlaces covalentes, hidrolizan los enlaces covalentes, ¿sí? Y eso tiene que hacerlo una enzima, ¿eh? Sí. Sí, sí. Si vos haces una diálisis que te va a permitir, por un efecto de ósmosis, que lo van a ver en la clase que viene, te va a permitir sacar el detergente y la proteína, si no le afectó a ningún otro grupo, o sea, se va a poder renaturalizar, ¿sí? Bueno, acá lo que quiero que tengan bien en claro, ¿esto qué es? Esto es una membrana plasmática. Miren, toda esta es la parte glucídica, ¿sí? Siempre está hacia el extracelular. No hay glúcidos hacia el interior, hacia la parte citosólica. Y que la proteína tenga un dominio acá, el dominio transmembrana, y otro dominio acá, completamente diferente, se dice que la proteína tiene una dirección adentro de las membranas. Y eso se llama vectorialidad. Si la vectorialidad se invierte, la proteína no es funcional. Tiene que tener una determinada dirección en su inserción en la membrana para que tenga los dominios adecuados para poder interactuar con lo que tienen que interactuar. ¿Está bien? Bueno, esto que les pongo acá, esto siempre digo yo, si yo pudiera ver una membrana del lado, si esto fuera la parte citosólica de la membrana, miren el techo, yo vería todo esto que tiene una determinada topología, vería luces, vería estos parlantes. Si yo fuera arriba, ¿arriba qué hay? Arriba está el hall de entrada, seguramente en este lugar del otro lado, ¿verían esto? No. Bueno, esto es lo que pasa si yo veo una membrana de un lado y la veo del otro lado. Tienen cosas que emergen diferentes y eso se llama topología, ¿sí? Es importante y lo vamos a ver porque de acuerdo a la topología que tiene, va a interaccionar con determinadas cosas o no va a interaccionar. Lo otro que tienen que tener en cuenta, pero me falta una diapo que yo les quería mostrar, esto les quiero mostrar. Esto es lo que ustedes llamaban en histología, ¿cómo lo llamaban? Se evidencia con la técnica de Paz. ¿Cómo se llama? No llegan a ser estos glicosaminoglicanos. Esto es lo que se llama en histología glucocálix, que tienen todas las células hacia el exterior y que lo puedo evidenciar con Paz. Otra cosa que quiero que vean es, miren, acá tenemos puente disulfuro. Solamente tengo puentes disulfuro en los dominios extracelulares o en los dominios luminales. En los dominios citosólicos de las proteínas no hay puente disulfuro. Voy a tener los sulfidrilos. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de los sulfidrilos? Esto quiere decir que el azufre está reducido. Estos puentes disulfuro quieren decir que el azufre está oxidado y forma el puente disulfuro. ¿Por qué? A alguno se le ocurre, esto está reducido, lo otro está oxidado. ¿Está reducido? Porque el citosol tiene una alta cantidad o un alto poder reductor. No podría existir allí un puente disulfuro. No hay puentes disulfuros en el citosol, pero sí los puentes disulfuros se forman en el lumen
del retículo endoplásmico, que es lo que luego va a estar hacia el exterior. ¿Está bien? Entonces el grupo sulfidrilo estaría en el citosol. En el citosol tenés sulfidrilos. Mientras que En el dominio citosólico de la proteína, o en cualquier dominio citosólico, no solo el de la membrana plasmática, puede ser un lisosoma, lo que fuera, pero que esté en el citosol, va a haber sulfidrilos. Y adentro de los lúmenes, como me cambia, recuerden que dijimos que servían para aislar determinadas reacciones bioquímicas, puedo tener puentes disulfuro. Bueno, y lo último que vamos a ver es, ¿a ustedes qué les parece? ¿Las proteínas se mueven en la bicapa o no se mueven? ¿Y se mueven como quieren? ¿Por qué no? Ahora me tienen que contestar. ¿Por qué no se mueven? Como quieren, como se me da la gana. Bueno, esto que tienen acá es una, vamos a decir que es una membrana plasmática vista de un lado y vista del otro lado. Bueno, no lo estoy viendo completamente del otro lado. Y estas son distintas proteínas, ¿sí? Algunas de esas proteínas van a desplazarse como se les dé la gana. Por ejemplo, la proteína marcada con D, miren, no tiene nada que la retenga. Esta proteína marcada con D que hace esta trayectoria, porque como la membrana es fluida, mientras no se tope con un lipid raft, la membrana es fluida, la proteína podrá desplazarse. El problema con las proteínas, y esto es para que puedan justificar, esto se llama justificar el no, ¿sí? Justifique su respuesta, es que algunas proteínas interaccionan con el lado citoplasmático, ya sea con el citoesqueleto de actina que hay debajo de la membrana plasmática, y si está interaccionando con el citoesqueleto de actina, no va a poder desplazarse como esta otra que hace lo que quiere. Está como anclada al citoesqueleto de actina. ¿Se entiende? Hay otras proteínas, miren esta, que son proteínas que pueden tener solo un determinado dirección de movimiento. Por ahí esto es actina o por ahí es un microtúbulo, porque del lado citoplasmático, en realidad lo que le permite el movimiento es que tiene unos dominios que caminan sobre el microtúbulo, entonces se van desplazando en una determinada dirección. ¿Se entiende ese concepto? ¿Y qué más nos queda? Y hay otras proteínas que están formando estas islitas acá, que no necesariamente es una balsa lipídica, pero se juntan entre ellas y forman lo que se llaman clusters o agrupaciones de proteína. Entonces solamente van a tener libertad de movimiento de un clúster hacia el otro. O sea que no se pueden mover libremente, depende a lo que estén ancladas. ¿Se entiende? Y eso también es importante, es todo importante en realidad. Bueno, y acá hay una cosa muy importante. Esto lo vamos a ver cuando veamos interacciones célula-célula y matriz extracelular. Esto es una célula altamente polarizada. No porque tiene cargas negativas y positivas como me ponen los exámenes, sino porque tiene un dominio bien marcado acá y otro dominio bien marcado acá. Es una célula epitelial, generalmente. Las proteínas que están acá, si bien podrían moverse como esta, no pueden pasar aquí abajo. Entonces tampoco pueden moverse. ¿Y por qué no se pueden mover? Porque acá tengo membranas casi selladas a través de la unión estrecha. ¿Recuerdan la unión estrecha? Bien. Entonces las proteínas también se pueden mover, pero no mucho. Y esto se podría estudiar a través de esta técnica, que yo les voy a dejar la animación en el campus. Si quieren la ven y si no, no, pero es esta técnica de Frapp. Lo que yo creí que estaba ya era fluorescencia. Y consiste en tener una célula, acá tienen una célula. Esta célula está teñida, la proteína está teñida con un fluorocromo, lo van a aprender con el doctor Favale, cómo se obtiene una proteína fluorescente. Entonces yo a esta célula que tengo acá quiero ver si la proteína está inmóvil y no se puede mover o se puede mover libremente. ¿Me siguen? Estas son técnicas para estudiar las células, que no las van a ver en otras materias. Lo que hacen es se irradia esto con un láser y cuando irradio con un láser, como los microscopios confocales que tienen láseres, eso lo van a aprender con Nicolás, la fluorescencia se extingue. Y entonces donde irradié me queda este agujero negro. ¿Ven? ¿Sí o no? Esta acá no está irradiada, acá la irradio y me queda, otra vez el proyector en peligro, me queda este agujero negro. ¿Está bien? Bien.
Si la proteína está inmóvil, el agujero negro va a permanecer en el tiempo. Pues no se va a poder mover. O sea, ¿qué es lo que no se va a poder mover? Lo que está dentro, lo que está fuera del agujero negro. Si estas proteínas están inmóviles, no se van a poder mover, no se van a desplazar sobre la membrana y se me van a mezclar con otras zonas de la membrana donde no estaba el agujero. ¿Se entiende esto? Y si la proteína no está inmóvil, fíjese que estas proteínas verdes, por favor el proyector, que estas proteínas verdes se desplazaron sobre la membrana y llenaron nuevamente el agujero que había quedado blanqueado, por eso se llama photobleaching, blanqueado, vieron que la lavandina se llama bleach, ¿no? Blanqueado por el láser. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una consulta. No me quedó claro a qué se le... Desde el principio no te quedó claro, me muero. No. A los clústeres se le llama... A las agrupaciones. Eso. Es un clúster, es una agrupación. Van a tener que empezar a aprender alguna terminología en inglés, más allá de que tengan inglés obligatorio en la facultad, porque lamentablemente en nuestras carreras, la mayoría de los trabajos, fíjense lo que yo les dejo, está en inglés. Hasta los chinos publican en inglés, los rusos publican en inglés, todos publicamos en inglés. Y la mayor parte de los avances, no solo de los que publican en inglés afuera, sino de los que hacen en Argentina, se publican en inglés. Es como, espérenme un segundo, es como el idioma universal de la ciencia, ¿está bien? Así que si no saben mucho inglés, empiecen a aprender inglés. Acá les dejo un resumen. Ustedes tendrán que extraer los conceptos, como yo les enseñé la clase pasada, para poder ir armando su conocimiento. Esto es un resumen de lo que va la membrana. Entonces es una bicapa lipídica formada fundamentalmente por fosfolípidos, esa bicapa, pero con una composición en lípidos mucho más rica, que tiene proteínas asociadas. Los lípidos van a favorecer que la membrana sea impermeable, le va a brindar a la membrana fluidez y va a permitir que se asocien, van a tener sustratos. Vamos a ver más adelante que esos lípidos pueden ser hidrolizados y van a actuar como sustratos y le van a dar a la membrana asimetría. Y las proteínas son las que le van a dar a cada membrana de la célula una, tanto como los lípidos, ¿no? Tanto los lípidos como las proteínas, una identidad y una función. Porque me van a favorecer la permeabilidad selectiva a través de los transportadores, voy a tener receptores para recibir las señales del medio ambiente. También voy a tener una simetría de membrana, porque acuérdense la vectorialidad, no es lo mismo una membrana con todos esos glúcidos de un lado que los dominios citosólicos. Entonces la asimetría no es de bicapa, es por los lípidos, pero la asimetría de membrana depende de los lípidos y de las proteínas. Y voy a tener proteínas de unión que van a favorecer la unión de las membranas al citoesqueleto y a la célula. A su vez les conté que los lípidos pueden regular la actividad de las proteínas. Y esto es como se estudian los componentes de las membranas. Probablemente les dejemos algo más, no nos podemos expandir este año en esto. Ustedes van a estudiar proteínas de la célula por este método, lo van a hacer y disfrútenlo porque va a ser una de las pocas veces que lo van a ver, que se llama SDS Page. Ya lo van a ver en el taller 2. Y van a estudiar a los lípidos que componen una célula por esta técnica, que es una cromatografía en capa delgada que permite separar lípidos, entre otras cosas, o moléculas pequeñas. Tenemos claro que los lípidos no son macromoléculas, son moléculas de bajo peso molecular. ¿Sí? Las macromoléculas son los ácidos nucleicos, las proteínas y los polímeros de hidratos de carbono, pero los lípidos no son considerados macromoléculas. Entonces los voy a separar por cromatografía en capa delgada. Esto lo van a hacer en el segundo trabajo práctico, cuando avancemos sobre esto del tratamiento de las células con las drogas, y vamos a ver si la droga alteró el perfil proteico de la proteína o alteró el perfil lipídico de la célula. ¿Sí? Perfil proteico de la célula y perfil lipídico. Y eso va a ser un dato más para nosotros como profesionales que vamos a ir anotando y en base a lo cual vamos a sacar las conclusiones finales. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido clara con los conceptos. Todos estos conceptos están en los libros, las diapos ya la tienen y en algún momento van a subir la clase para que la puedan repasar.